La descolonización de Asia y África. Primero, para entender este proceso histórico, respondamos a la pregunta: ¿qué es una descolonización? La descolonización es un proceso donde una colonia se independiza de un poder colonial dominante, con el fin de conseguir la democracia de su pueblo. Ahora sabido ello, prestemos atención al tema central. La descolonización de Asia y África fue un proceso dado después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países de estos continentes lograron independizarse de las colonias europeas. Para entender toda esta historia interesante, propongamos una línea de tiempo, como esta de aquí, y veamos qué podemos aprender. Primero, comencemos con Asia. En 1919, bueno, aunque anteriormente no habíamos dicho que la descolonización de los dos continentes fue después de la Segunda Guerra Mundial, no podemos olvidar que fueron años atrás que se dio indicios a la independencia. En esta fecha se presencia el movimiento del 4 de mayo en China, protesta contra el imperialismo extranjero. En 1930, Mahatma Gandhi inició la campaña de desobediencia civil en la India para protestar contra el dominio británico. Comenzó con la Marcha de la Sal, donde recorrió más de 300 kilómetros para desafiar el monopolio británico sobre la sal. La campaña se promovió de manera pacífica, como no cooperar con las autoridades, y fue importante para la lucha contra el Imperio Británico. En 1945, bueno, ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos: el norte ocupada por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. No olvidemos que en estos años se funda la Organización de las Naciones Unidas, para abreviar ONU, que fue un organismo clave para la descolonización. Un año después, en 1946, se crea el Consejo de Administración Fiduciaria, con el cargo de supervisar territorios no autónomos y promover su independencia. En 1947, la India logra independizarse del Reino Unido debido a movimientos nacionalistas y a que Gran Bretaña fue debilitada después de la Segunda Guerra Mundial, lo que dio paso a que los nacionalistas tomaran el poder. No obstante, debido a conflictos religiosos entre hindúes y musulmanes, esta nación se dividió en dos: India y Pakistán. Definitivamente esto fue uno de los eventos más importantes, ya que marcó un antes y un después en los aspectos políticos, sociales y económicos. Además, la existencia de dos estados independientes para este momento tuvo como consecuencia guerras y tensiones en territorios. En 1949, Indonesia logra su independencia reconocida de Países Bajos. Asimismo, en esta fecha, China, que traspasaba una guerra civil por el comunista Mao Zedong, derrotó al gobierno partido nacionalista o Kuomintang para promover el Partido Comunista Chino y fundar la República Popular China, acontecimiento que fue una victoria para el bloque socialista. En 1950 estalló la Guerra de Corea, lo cual terminó en 1953, sin ganadores claros, porque Corea seguía dividida. En 1953, Camboya y Laos obtienen la autonomía del dominio francés. En 1954 se da el fin del dominio francés y la división de Vietnam. Una vez que Francia es derrotado en la batalla de Dien Bien Phu, acaba su dominio en Indochina y los acuerdos de Ginebra dividen Vietnam en norte y sur. En 1955 se presencia la conferencia de Bandung, que fortaleció el proceso de la descolonización y que fortaleció la solidaridad entre países de África y Asia. Asimismo, la conferencia llevó a que países pobres tuvieran voz en la política internacional, por lo que este suceso fue esencial para la descolonización de muchos países. Asimismo, en aquel año estalla la Guerra de Vietnam, cuando el país se dividió en Vietnam del Norte, que era comunista apoyado por la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, capitalista y apoyado por Estados Unidos. En 1957, Malasia logra independizarse del Reino Unido el 31 de agosto de aquel año, pero en 1965 nos podemos encontrar con las separaciones de Singapur y Malasia. Ellas explican las tensiones étnicas, choques políticos y de confianza mutua. En 1971, Bangladesh se independizó de Pakistán tras una guerra que provocó millones de muertos y que la gente huyera a India. En acción, India y Pakistán se deterioraron aún más.
En 1975, Vietnam se unificó bajo el régimen comunista tras la retirada de Estados Unidos y el Timor Oriental declara su independencia de Portugal. Es decir, finalmente después de 20 años se da el fin a la guerra de Vietnam. A casi finales del siglo XX, 1997, la devolución de Hong Kong del Reino Unido fue un evento histórico donde Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China tras 150 años de dominio colonial. Aunque la mayoría de países asiáticos lograron su independencia en el siglo XX, muchos aún enfrentan consecuencias del colonialismo, como fronteras impuestas, conflictos étnicos, desigualdad social y economías dependientes. Además, el pasado colonial sigue influyendo en sus relaciones internacionales y en la identidad nacional de estos países. Ahora bien, comencemos con la descolonización de África. Las principales causas que llevaron a la descolonización de África fueron las siguientes. En el ámbito político observamos la Segunda Guerra Mundial, la cual debilitó a las potencias como Francia y el Reino Unido, ya que se agotaron sus recursos económicos y mostraron vulnerabilidad, por lo que hubo un vacío de poder en algunas colonias, el cual las potencias no pudieron resolver. Además estuvo el apoyo internacional de países como Estados Unidos y la Unión Soviética, además de organizaciones como la ONU, que rechazaban el sistema colonial europeo, presionando por conceder su independencia en el contexto de la Guerra Fría. En el ámbito económico observamos el cambio en el capitalismo, el cual ayudó a socavar el dominio colonial al haber un libre mercado y la competencia, habiendo un surgimiento de nuevas potencias económicas como Estados Unidos y la Unión Soviética. Como habíamos mencionado anteriormente, la independencia de la India se dio en 1947, pero este acontecimiento influyó a otras naciones africanas para su descolonización. Asimismo, en 1955, la Conferencia de Bandung fue esencial para la descolonización de países africanos. En 1956, Marruecos y Túnez logran su independencia de Francia, lo que les dio reconocimiento de ser símbolos de la descolonización africana y prender el fuego al espíritu nacionalista. En 1957, Ghana es el primer país africano al sur del Sahara en lograr su independencia, alimentando más al espíritu de descolonización. Mientras que en 1960 fue el año de África, porque 17 países lograron su independencia. Porque recordemos que en estas fechas la ONU aprobó la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Ello fue clave para acelerar los procesos de independencia en África e incluso de Asia en las décadas de 1960 y 1970, al brindar un marco legal y moral para las luchas anticoloniales. En 1961, Sierra Leona y Tanganica lograron su independencia del Reino Unido, marcando otro paso clave en la descolonización africana. En 1962, Argelia logró su independencia tras una guerra de 8 años contra Francia, convirtiéndose en un símbolo de lucha y resistencia en el proceso de descolonización africana. En 1963 se fundó la Organización de la Unidad Africana para promover la solidaridad e independencia de los pueblos africanos, siendo importante en el proceso de descolonización del continente. En 1976, el Frente Polisario proclamó la independencia de Sáhara Occidental, dando origen a un conflicto aún no resuelto con Marruecos por la autodeterminación del pueblo saharaui. En 1990, Namibia logró su independencia de Sudáfrica, poniendo fin a una larga lucha de resistencia y marcando el último gran triunfo de la descolonización de África. En 1994, a pesar de que Sudáfrica era independiente desde 1910, la selección de Nelson Mandela marcó el fin del apartheid y simbolizando el cierre de un ciclo del colonialismo racista en el continente. De este modo, al lograr la descolonización de África, tuvieron consecuencias en diferentes sectores como los siguientes. En el ámbito político observamos la creación de nuevos estados independientes, ya que después de la descolonización de África se crearon más de 50 países independientes. Las fronteras heredadas del colonialismo, las cuales fueron trazadas sin considerar las diferencias étnicas, culturales o religiosas. La inestabilidad política fue un proceso constante en países recientemente independientes, experimentando golpes de Estado, dictaduras militares y guerras civiles para formar un sistema político estable. En el ámbito económico observamos la dependencia económica, en donde países recientemente independientes se vieron obligados a depender de préstamos y ayuda internacional, resultando en una deuda pública. El neocolonialismo, un nuevo tipo de dominación sin conflicto armado, pero hay una influencia indirecta por medio de ayuda económica por el control sobre esos países. De este modo, evidenciamos cambios y permanencias a la actualidad desde la descolonización de África en el sector político, económico y social.
En primer lugar, vemos en el sector político cambios como la liberación de la mayoría de naciones africanas del colonialismo, el establecimiento de gobiernos y alfabetización a nivel nacional, la participación de organismos como la ONU y la UA, y la integración democrática a nivel mundial como en el caso de Sudáfrica y Ghana. Y en permanencias vemos la conservación de las fronteras coloniales, gran parte de ellas artificiales, la permanencia de autocracia y dictaduras en varios países, el neocolonialismo y golpes de Estado y problemas políticos recurrentes en el resto, por ejemplo en Mali o Sudán. Por otro lado, en el aspecto económico vemos cambios como la inversión extranjera de naciones no coloniales como China, Turquía e India, las cuales están en aumento, la construcción de nuevas carreteras, puertos e instalaciones de energía, la formación de acuerdos regionales de cooperación y la emergencia de una clase media creciente de las ciudades. La mayoría de los países africanos lograron su independencia en la segunda mitad del siglo XX, pero todavía enfrentan retos heredados del colonialismo, como fronteras mal trazadas, conflictos entre grupos étnicos y economías mal planteadas. La descolonización de Asia y África fue resultado de múltiples factores que interactuaron a lo largo del tiempo, desde la debilidad europea tras la Segunda Guerra Mundial hasta la fuerza de los movimientos nacionalistas y la presión internacional. No descartemos que la ONU fue clave en este proceso histórico, ya que incluso en algunos casos este organismo envió misiones de observación para garantizar procesos de independencia pacíficos. Este proceso transformó radicalmente el mapa político y sentó las bases para una nueva era de estados independientes. Lamentablemente, todavía dependen del europeo, así como Latinoamérica depende de Estados Unidos, porque estos países son muy ignorados y carecen de oportunidades. Esto nos enseña que cualquier país debe ser tomado si el pueblo está de acuerdo, para conseguir nuestra libertad y ser una nación independiente, aunque a pesar de ello, los problemas permanezcan en el camino.